Okay, so today is September 15th. Today we have the lesson number 1 of grammar about the use of must and have to and the negative form of both. So look in your book, the page 126. Page 126. Okay, so this is the page 126. Here we can solve the text about the use of must and mustn't, have to and don't have to, okay, in this part. We want to start with the use of must and have to. We use must and have to or have to plus the verb to say something is necessary. For example, to be a pilot, you have to pass a lot of exams. Cuando utilizamos must and have to. Si ambas están juntas, si pusieron juntos tanto must como have to, quiere decir de que ellas tienen un uso similar. Entonces, ¿cuál es su uso? Vamos a utilizar must and have to or have to, dependiendo si estamos hablando de la tercera persona, más el verbo para decir algo que es necesario. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar must and have to. To talk about something is necessary, para hablar sobre algo que es necesario. Por ejemplo, para ser un piloto, tienes que pasar muchos exámenes, ¿ok? Eso es algo necesario. No es que un día yo voy a decir, quiero ser piloto, llegué, denme un avión, que voy a ser piloto. No, es necesario pasar muchos exámenes para usted poder ser piloto, ¿verdad? Entonces, must and have to is used to say something is necessary, ¿ok? Vamos a utilizar estas para hablar sobre cosas que son necesarias, ¿ok? What happened with don't have to? The negative form of don't, the negative form of have to. Don't have to, que es la forma negativa de have to, que sería la abreviación de do not have to. Dice use don't have or doesn't have to plus the verb to say something isn't necessary. For example, my mom doesn't have to go to work today. Vamos a utilizar la forma negativa, que sería don't have to o doesn't have to, en el caso de que sea tercera persona, más el verbo para decir algo que no es necesario, ¿ok? Have to, something necessary, don't have to, something isn't necessary. Algo que no es necesario, entonces vamos a utilizar don't have to, yes? Sure. Must and have to es algo necesario. Don't have to es algo no necesario, ¿verdad? No necesario, ok. Pero hay que prestar atención aquí en la parte que voy. Porque como les dije arriba, must and have to lo vamos a utilizar para lo mismo, ¿verdad? Para hablar sobre algo necesario. Pero a pesar de que must y have to lo vamos a utilizar para lo mismo, don't have y mustn't, o sea, las formas negativas no se usan para lo mismo. Por eso es que lo vemos que están separados, ¿ok? Entonces, don't have o doesn't have más el verbo lo vamos a utilizar para hablar o para decir algo que no es necesario, como el ejemplo que nos ponen ahí. Mi mamá no tiene que ir al trabajo hoy, o sea que no es necesario que ella vaya. No es necesario que mi mamá vaya al trabajo, así que yo voy a utilizar don't have. O en este caso doesn't have porque estamos refiriéndonos a tercera persona. My mom doesn't have to go to work today. Mi mamá no tiene que ir al trabajo hoy, no es necesario. Entonces, ¿cuál es la diferencia de don't have to and mustn't? Que mustn't es la forma negativa de must, es la abreviación de must not, ¿verdad? Dice, use mustn't or must not plus the verb to say something is forbidden or dangerous. For example, you mustn't use the elevator if there's a fire. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces mustn't or must not más el verbo para decir algo que es prohibido o peligroso? Ahí está la diferencia del don't have to y del doesn't. El don't have to es para algo no necesario
Y el mustn't es para algo prohibido o peligroso, ¿ok? Como el ejemplo que vemos ahí, you mustn't use the elevator if there's a fire. No deberías o no tienes que usar el elevador si hay un incendio, ¿verdad? Si hay un incendio y utilizamos el elevador, eso es un caso peligroso, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengamos una situación peligrosa o prohibida, entonces vamos a utilizar la frase mustn't o must not, ¿ok? Vamos a ver aquí el cuadro del wash out que nos indica lo que les acabo de decir. Dice, mustn't has a different meaning than don't have to. Mustn't is the same that not allowed. You mustn't talk in class. Don't have to is the same to not necessary, but possible. For example, I don't have to start work early, but sometimes I like to. ¿Okay? Aquí nos hacen la misma observación que les acabo de decir, que mustn't tiene un significado diferente a don't have to. Mustn't es lo mismo a no permitido. Por ejemplo, tú no debes hablar en clase o tú no tienes que hablar en clase. Y don't have es lo mismo a no necesario, pero que puede ser posible. ¿Ok? Como el ejemplo que nos ponen, no tienes que trabajar temprano o yo no tengo que trabajar temprano, pero algunas veces me gusta hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Cuando hablamos de manera afirmativa, must and have to tienen el mismo uso. Lo vamos a utilizar para hablar de cosas necesarias. Vayan tomando sus apuntes. Ahí en su cuaderno pueden poner must and have to, igual cosas necesarias. Don't have to lo vamos a utilizar para hablar de qué entonces. De algo no necesario. De algo no necesario, ¿verdad? Pero que puede ser posible. Y el mustn't, entonces lo utilizaríamos ¿cuándo? Algo prohibido. Algo prohibido o peligroso. Para algo prohibido o peligroso, ¿ok? Eso es la diferencia entonces de las formas negativas tanto de don't have to como de must. Okay, in the rest of the part of the page, we can see the form in the affirmative, in the negative, and in the question and short answers. Aquí en esta parte de la hoja podemos entonces apreciar cómo son las formas afirmativas, tanto de have to como de must, las formas negativas, tanto de don't have to como de mustn't, y las formas de preguntas y respuestas cortas. ¿Ok? Vamos a ver la forma afirmativa de have to. Si me escucharon cuando les hice la explicación del uso, cuando hablaba de have to, yo les decía have to or has to. Don't have to or doesn't have to. Y les hacía la aclaración de que eso iba a depender de si estábamos hablando de tercera persona o no. Esto de tercera persona ya lo hemos visto en temas anteriores de grammar y siempre les he hecho la observación que es muy importante que lo aprendamos, porque se los dije en su momento, lo que son los pronombres, identificar tercera persona es algo esencial para poder trabajar grammar siempre. A medida que vamos avanzando temas, yo creo que ya ustedes se han podido dar cuenta que siempre aparecen los pronombres y saber identificar la tercera persona. Si no sabemos eso todavía, nos van a seguir dando problemas aprender o entender los demás temas de grammar porque eso es esencial. Eso es como una regla. Antes de ver cualquier tema de grammar, usted se tiene que aprender los pronombres, el verbo to be, quién es tercera persona y todo lo demás. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí ahora en el desglose de cada una de las formas? En la forma afirmativa de have to, I, you, we and they usan have to, ¿verdad? Pero tercera persona, que son he, she and it, que eso ya no los debemos saber. He, she and it, él, ella y eso no van a utilizar have to, sino que van a utilizar have to, ¿ok? I, you, we and they van a utilizar have to, and the third person, he, she, and it is going to use has to, ¿ok? ¿Por qué debemos sabernos esto? Porque al momento de realizar una evaluación, al momento de hacer un ejercicio, si yo le pongo que debe completar con must o con have to,
usted tiene que fijarse de quién se está hablando en la oración. Y si en la oración estamos hablando de tercera persona, usted no va a poner have to, sino que tiene que poner has to. Y recordar que en una oración puede aparecer la tercera persona en pronombre, como he, she o it, o puede aparecer con un nombre propio. Puede aparecer María y va a seguir siendo tercera persona porque es she. Puede aparecer Juan y va a seguir siendo tercera persona porque representa it. O puede aparecer the dog, el perro, y va a seguir siendo tercera persona porque representa it. Recuerden que it lo utilizamos para hablar sobre qué. ¿Quién recuerda? ¿Para qué utilizamos it? ¿Para referirnos a qué? ¿Se nos pasó ya? Teacher, no es para referirnos a alguna cosa, algo. Puede ser para cosa y también podría ser para qué? Para animales. It lo vamos a utilizar para referirnos para animales o cosas. Si yo digo the dog, por eso es que les dije, si yo digo the dog, the cat, el pronombre que lo va a representar va a ser it. Si yo digo the window, the book, el libro, la ventana, que son objetos, son cosas, el pronombre que lo va a representar sería it. Esto ya lo venimos viendo desde los trimestres anteriores y todavía no lo logramos. Y es importante, como les acabo de decir, que lo aprendamos porque si no, nos va a costar. Todos los temas de grammar nos van a costar si no terminamos de aprendernos esto, ¿ok? Ese es en el caso de si es have to. Cuando vamos a utilizar must, todos los pronombres utilizan must, ¿ok? Aquí sí no hay enredo. I, you, he, she, it, we, and they use must, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo yo sé cuando tengo que usar must o cuando debo usar have to a pesar de que significan lo mismo? A pesar de que significan algo necesario cuando lo uso. Eso lo vimos en el video. El ejemplo que nos pusieron, I must write a letter to John and I have to write a letter to John, ¿verdad? I must have a letter to John es cuando la decisión la tomaste tú mismo, ¿ok? Voy a escribir o tengo que escribir una carta a John, eso es una decisión que tú mismo tomaste. Yo tomé la decisión de que voy a escribirle una carta a John. Pero si otra persona le dice, tienes que escribir la carta a John, I have to write a letter to John, tengo que escribir una carta a John, es porque otra persona te dijo o otra persona te dio la indicación de que debes hacerlo, ¿ok? Eso es nada más para que tengamos una idea de por qué si have to y must es lo mismo, porque entonces ponen dos. Bueno, ahí les estoy dando un ejemplo de cuál es la diferencia de una con la otra, aunque ambos significan, como vimos arriba, to say something that is necessary, para hablar o para decir con respecto a cosas que son necesarias, ¿ok? Ahora, the negative form, la forma negativa. La forma negativa del don't have to pasa lo mismo que con el afirmativo. I, you, we, and they van a utilizar don't have to y la tercera persona, que es he, she, and it, va a utilizar doesn't have to. ¿Ok? Y con mustn't pasa lo mismo que afirmativo. Todos van a utilizar mustn't. I, you, he, she, it, we, and they van a utilizar mustn't. Nada más que recuerden que en la forma negativa, don't have, lo utilizamos para algo que no es necesario, pero posible. Y mustn't lo vamos a utilizar entonces para algo prohibido o peligroso. For something forbidden or dangerous. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que también estar claritos en la diferencia de la forma en negativa. ¿Ok? Vamos a dejarlo solamente por ahora hasta su forma afirmativa y negativa. Necesito que captemos bien las ideas del uso y de su forma afirmativa y negativa para entonces poder proseguir con lo que es las preguntas y respuestas cortas. ¿Ok? So, any question until here about the lesson, about the use, or must, and have to, or don't have to, and mustn't? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Mustn't.
Must Lo único- es para referirse si es peligroso o prohibido, ¿verdad? Exacto, peligroso o prohibido. Ok, Y teacher. lo único que cambia son es si es necesario o no necesario entre el have to y el don't have to. Exacto. Ambas, podemos decir que must and have to tienen, como quien dice, su mismo significado, nada más que va a cambiar un poquito en su forma negativa para algo que no es necesario o para cuando algo no es necesario porque ya está prohibido o peligroso, ¿ok? Pero va a seguir siendo para algo no necesario. Nada más que el nivel como que de lo negativo aumenta un poquito en más. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de la evaluación o al momento de realizar la práctica? Que mañana vamos a ver la práctica del tema. Es eso. Must and have to, algo necesario. Don't have to, algo no necesario, pero que puede ser posible. Y mustn't, algo prohibido o peligroso. Y como les mencioné entonces en la parte de abajo, tener presente si estamos utilizando have to o don't have to, que si estamos refiriéndonos a tercera persona, entonces no va a ser have to, sino has to. Y entonces si es negativo, no va a ser don't have to, sino doesn't have to. ¿Ok? O sea que tendríamos que hacerle un repasito a los pronombres, a la tercera persona, si todavía no me lo he aprendido muy bien o si no recuerdo eso ahorita mismo. ¿Ok?